Muy bien, buenos días. Am, Mi nombre es Shirley McLean, soy la tutora de este curso. Vamos a iniciar nuestra segunda sesión. Todos tienen sus micrófonos en este momento deshabilitados, así que les agradezco que en la función de chat me confirmen si me pueden escuchar. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, la sesión de hoy generalmente no dura lo mismo que dura la primera sesión. En la primera sesión hablamos sobre toda la metodología de trabajo del curso y el proceso que ustedes tienen que llevar a cabo eh, de principio a fin con las evidencias. Lo que voy a hacer en este momento es hablar sobre las evidencias que deben empezar a trabajar a partir de el 19 de noviembre, si no estoy mal, que es la tercera semana según el cronograma del curso. Voy a hablar sobre esas evidencias, voy a hablar de cómo desarrollarlas y voy a responder las preguntas que tengan. Eso es prácticamente lo que vamos a desarrollar en la sesión del día de hoy. Así que realmente la primera parte de la evidencia va a durar alrededor de 15 a 20 minutos, perdón, de la sesión. Y después de esto ya dependerá de sus preguntas. Perdón. Disculpen. Ok, entonces vamos a iniciar la sesión como vamos a iniciar todas las sesiones del curso, hablando sobre el cronograma. Entonces voy a ingresar al cronograma nuevamente. Si ustedes tienen dudas acerca de cómo llegar, por ejemplo, a este link de contenidos del curso, cómo iniciar todo el proceso, les recomiendo revisar la grabación de la primera semana. Esto ya ha sido publicado en anuncios, ya también fue enviado a sus correos y también se encuentra en plataforma, entonces así que lo pueden revisar por medio de la plataforma Territorio. Voy a dar clic entonces en Schedule, Schedule of Activities. Aquí está el cronograma de actividades. Tenemos que, bueno, nuevamente el cronograma está dividido por Learning Activities o unidades o módulos. El Learning Activity 1 es lo que debemos de estar desarrollando en este momento. Eso lo desarrollamos hasta el 18 de noviembre. Nuevamente las fechas del cronograma son informativas. Por lo tanto, usted podrá seguir enviando sus evidencias de Learning Activity 1. Por ejemplo, si no la aprobó, tiene que volverla a enviar, ok, envíala nuevamente, no hay problema. Ok. Vamos a hablar entonces de Learning Activity 2. Es a empezar, o las fechas que tenemos disponibles para, voy a cerrar aquí para poder revisar con ustedes esto. Las fechas que tenemos para el Learning Activity 2, que es la semana 3 del curso, también son fechas informativas, ¿ok? 19 de noviembre al 25 de noviembre. Esta vamos a desarrollar. En esta fecha vamos a desarrollar el material multimedia What is your favorite sport? La evidencia Sports and Animals, la evidencia interactiva At the Park y la evidencia Personal Likes. Aquí lo tenemos. Material What is your favorite sport? Sports and Animals, Interactive Activity at the Park y Personal Likes. Esas son las actividades que vamos a desarrollar en este tiempo. O para lo que corresponde a Learning Activity 2. Entonces vamos a ingresar a Learning Activity 2, Activity 2. Vamos a darnos cuenta que el material multimedia está nuevamente en el link Materials and Support Materials. Ahí vamos a tener el material multimedia en esta casillita. What's your favorite sport? Ok, desarrollamos todo lo que tenemos que desarrollar. Estudiamos muy bien lo que vamos a ver en esta unidad. Nuevamente, las estructuras que vamos a revisar en esta unidad es el uso de la estructura like o en su definición likes and dislikes,
el vocabulario referente a animales y el vocabulario referente a deportes. Nuevamente, lo que se va a evaluar es las estructuras gramaticales like, o como se dice o se define en el material, likes and dislikes. Ok. Entonces, van a estudiar muy bien todo el material. Ok. Y, esperemos a ver que esto me permita. Ok. Volvemos a la plataforma territorio. Vamos a ver las actividades o evidencias que tenemos que enviar. La evidencia, las evidencias se encuentran en Evidences. Nuevamente, vamos a ingresar a Sports and Animals. Vamos a descargar las instrucciones de Sports and Animals y cuando ya desarrollamos la evidencia, volvemos aquí y enviamos nuevamente la evidencia por medio del botón Ver Evidencia. En un momento vamos a hablar sobre las instrucciones de la evidencia como tal. Aquí tenemos la actividad interactiva at the park, la que acabamos de mencionar en el cronograma. Desarrollamos la actividad por medio del botón Bear Score. Ojo pues con las actividades interactivas, la idea es que ustedes tengan su calificación, entonces desarrollen la actividad de manera completa, que la misma actividad les diga que ya pueden salir de la evidencia, ¿ok? Para que quede registrado sus calificaciones. Revisen sus calificaciones, si no tienen la calificación de at the park, vuelvan a desarrollar la evidencia. Sé que, por ejemplo, si ustedes ingresan a la actividad interactiva y la desarrollan y no ven que tienen la calificación y vuelven aquí a desarrollarla nuevamente, aquí les puede salir que ya tienen un intento, no importa, ustedes tienen intentos ilimitados en las evidencias interactivas, así que pueden volver a desarrollarla. Ojo, ilimitados en las evidencias interactivas. En el resto de las evidencias tienen 3 intentos de envío. Y tenemos la evidencia personal likes. Vamos a esperar que cargue. Personal likes. Descargamos el archivo de aquí, el archivo de instrucciones, desarrollamos la evidencia. Y cuando ya tengamos nuestro archivo, volvemos nuevamente aquí y enviamos la evidencia por medio del botón Ver Evidencia. Esa es todas las evidencias que tenemos que desarrollar. Voy a compartir en este momento las instrucciones para la primera evidencia, que es Sports and Animals. Si me permite esto, compartir. Sports and Animals, muy bien. Sports and Animals es bastante sencillo. ¿De qué requiere que ustedes presten atención aquí en Sports and Animals? Acabamos de ver en material multimedia que ustedes tienen que estudiar la estructura likes and dislikes. Revisen muy bien la estructura likes and dislikes. Ahí se muestra cómo se crean las oraciones, cuál es la estructura de la oración afirmativa, o cuál es la estructura de la oración interrogativa. En pocas palabras, cómo se hace una oración positiva, una oración que usted está hablando sobre o afirmando algo, y cómo se hace una pregunta. ¿Ok? Entonces, esta evidencia va a evaluar exactamente lo mismo que ustedes vieron en el material multimedia. El vocabulario referido a los animales y a los deportes, la estructura likes and dislikes, y en esta estructura ustedes van a tener que utilizar el verbo do para la forma interrogativa. Entonces, cuando ustedes estén estudiando el material multimedia, presten atención especial o especial atención a la estructura likes and dislikes en las oraciones que se presentan dentro de todo el material. ¿Okay? En la primera parte de la evidencia, ustedes van a diligenciar los espacios en blanco. ¿Con qué van a diligenciar los espacios en blanco? Con lo que se provee en esta casilla. No me van a crear otras palabras, no van a nada. Así como están esas palabras, así van a tener que utilizarlas en las casillas. Permítame, miro. Puede haber palabras o en singular también, una palabra o palabras que no van a tener que utilizar. Es decir, no es que van a tener que utilizar todas las palabras que están ahí. Ustedes van a leer muy bien las oraciones y van a escoger las palabras que ustedes crean van con el contexto de la oración. Para esto les recomiendo primero leer toda la oración y luego escoger la palabra que va a ir en ese espacio. Cada oración tiene su propio contexto. Cada oración tiene sus propias pistas, por así decirlo.
Así que revise muy bien las oraciones. Eso es lo que puedo decirle al respecto. Son diligenciar en espacios en blancos, es bastante simple la actividad en ese sentido. En el segundo punto, usted también va a tener que diligenciar espacios en blancos, pero usted aquí va a tener que realizar oraciones completas con lo que se le provee en la oración y con lo que usted va a diligenciar. ¿Ok? Entonces, aquí en el segundo punto, les dice que tienen que completar la conversación con el verbo like en la forma afirmativa, negativa o interrogativa. Entonces, usted tiene que revisar muy bien el contexto de su oración. ¿Qué oración es interrogativa? ¿Qué oración es afirmativa? ¿Qué oración es negativa? ¿Cómo usted sabe si es negativa? Tiene que leer toda la oración. ¿Cómo sabe si es afirmativa? Tiene que leer toda la oración. Revise donde hay puntos, revise donde hay signos de interrogación y revise que todas sus oraciones tengan un sustantivo. Por ejemplo, si usted lee esta oración, usted se da cuenta que aquí hay, perdón, esta frase, usted se da cuenta que aquí hay 3 oraciones. Aquí hay un signo de exclamación, aquí hay un punto y aquí hay un signo de interrogación. Todas y cada una de sus oraciones debe tener un sujeto, un pronombre personal, alguien que está realizando la acción. No deje ninguna oración sin un sujeto o alguien que desarrolle esta acción. ¿Ok? O un pronombre personal. Entonces, lo que más ocurre en este punto es que me escriben oraciones sin tener en cuenta que cada una de ellas tiene que tener un pronombre, ¿ok? O un sujeto. Esto es lo que ustedes tienen que desarrollar en esta evidencia. Recuerde nuevamente las estructuras que se van a evaluar. Voy a evaluarles el uso de likes and dislikes. Si usted si usted revisa o estudia el material multimedia, se va a dar cuenta que dislike se puede decir de diferentes formas. No necesariamente tiene que utilizar el verbo dislike. Usted podrá utilizarlo. Le voy a dar la pista. En esta evidencia no se utiliza el verbo dislike como tal, pero sí se habla de cosas que no nos gustan. ¿Ok? Entonces, revisar muy bien las estructuras que se ven en el material. Y lo que puedo decir también es que también se evalúa el uso del verbo to be, porque estamos hablando de oraciones interrogativas. ¿Ok? Y en el segundo punto, por ejemplo, ya les digo de una vez que voy a evaluarle oraciones interrogativas. Bien. Esto es lo que tienen que desarrollar en la evidencia Sports and Animals. Voy a parar aquí. Y voy a compartir la tercera evidencia, que es la que tenemos que desarrollar en esta actividad, personal likes. Personal likes, ok. Ok. Hasta este momento, la mayoría de las evidencias, exceptuar, sí, la mayoría de las evidencias ustedes han tenido que desarrollar espacios en blanco. En esta evidencia usted va a tener que crear una oración completa, ¿ok? Va a tener que crear oraciones completas. ¿Qué voy a evaluar en esta evidencia? El uso de vocabulario referido a animales y a deportes, el uso del verbo like o la estructura likes and dislikes en su forma afirmativa, negativa o interrogativa, dependiendo de lo que usted cree en sus oraciones. El uso del pronombre I o la primera persona. ¿Ok? Muy bien. Eso es lo que voy a evaluar en esta evidencia. ¿Qué nos indica la evidencia o las instrucciones? Nos dice que para esta evidencia tenemos que hacer un texto donde usted va a decir con frases bastante cortas, bastante sencillas, directas al grano, concisas, que les guste, que no les gusta con respecto a animales o deportes. Usted va a hacer no más de 7 oraciones. Usted puede hacerlo en un archivo Word. Mi preferencia es que lo hagan en un archivo Word para poder darle retroalimentación más fácil en ese documento, pero también pueden hacerlo en PowerPoint, pueden hacerlo en PDF, como ustedes lo consideren, o lo que ustedes piensen que pueden trabajar más ágilmente o más fácil, o que alguno de esos softwares que usted tenga más afinidad. 7 oraciones, no más de ellas.
Y va a ser oraciones como estas, como las que tenemos en el ejemplo en las instrucciones. I like dogs because they are loyal. Me gustan los perros porque son leales. ¿Qué quiero llamarles la atención al respecto? En esta oración, tenemos el uso del pronombre I, ¿cierto? Ahí está bien. Y tenemos el uso de la estructura like. Tenemos que like está ya conjugado para la primera persona, porque hablamos de I. I like dogs. Tenemos que el sustantivo de esta oración, dogs, está en plural. Acabamos de ver la evidencia Sports and Animals. Y en Sports and Animals nos dimos cuenta que en el primer punto tenemos sustantivos. Y estos sustantivos están en plural, siempre están en plural. Y se van a dar cuenta cuando ustedes realicen las instrucciones o descarguen las instrucciones, van a darse cuenta que esa S está en negrilla porque les está indicando que está en plural. ¿Qué quiere decir esto? Que la estructura like, cuando se habla de gustos generales, usamos sustantivos plurales. O si el sustantivo es no contable, entonces lo utilizamos en su forma no contable, pero que también indique plural. Por ejemplo, el sustantivo el pelo o el cabello en inglés se dice hair. H-A-I-R. Hair. Y hair es no contable, porque no estás contando una hebra de pelo o una hebra de cabello, estás contando todo el cabello. Entonces, esa palabra es no contable, esa palabra no va a ir con una S. Esa palabra es en sí ya está en plural. Por eso esa palabra no necesitaría una S o no se utilizaría en esta estructura like con una S o plural. Pero cuando se habla de sustantivos que sí son contables, que usted puede contar un perro, un gato, un elefante, esos sí van a ir plurales. ¿Ok? El sustantivo para la oración que usa la estructura like de manera general, es decir, para hablar de gustos generales, hablo siempre con un sustantivo plural. Les voy a dar el ejemplo en español. Cuando yo digo, me gustan los gatos, utilizo gatos y utilizo la palabra los gatos. Eso me dice que estoy hablando de un sustantivo plural. No digo, me gusta un gato. Cuando yo ya digo me gusta un gato, estoy hablando de un gato en específico. Entonces ahí sí tengo que especificar en la oración de qué estoy hablando. Entonces pues, ahí sí puedo decir, me gusta el gato del vecino. O me gusta el gato que se apareció en el balcón ayer. No sé, algo. Tiene que ser específico, tiene que dar detalle a la oración de qué estoy hablando, porque estoy hablando de un gato que es específico. Pero cuando hablo de gustos generales, es decir, mis gustos por los animales, a ver, ¿qué animales me gustan? En esta evidencia como tal, hablo de sustantivos plurales. Esto ocurre en español y ocurre en inglés. ¿Cuál es la diferencia en español y en inglés? Que en español utilizamos la palabra los, las. Y en inglés siempre queremos traducir ese los o las, y entonces vamos a decir the, T-H-E, the. En inglés no utilizamos esa palabra para sustantivos plurales. ¿Por qué? Porque el adjetivo la palabra the, adjetivo demostrativo the, es una palabra específica. Es un artículo que especifica, que dice, que nos da información de algo en específico. Por ejemplo, si yo voy a decir, me gusta el gato del vecino, entonces yo estaría utilizando el artículo the. I like the neighbor's cat, porque estoy hablando específicamente de ese gato, nada de ningún otro gato. No me gustan los otros gatos, me gusta solamente el gato del vecino, por así decirlo. Pero en estas oraciones donde ustedes tienen que hacer oraciones generales, de gustos generales, ustedes no van a utilizar el artículo the. Entonces, eso ya pueden casi que tacharlo de su lista. Ustedes van a utilizar sustantivos plurales. Muy bien.
Entonces tenemos I like dogs, I like cats, I like elephants, I like turtles, I like bunnies, I like rabbits, I like foxes. Eso ya depende de lo que ustedes están hablando. Y revisen cómo hacer sus palabras plurales. Por ejemplo, aquí tenemos dogs y dogs para hacerlo plural, pues solamente utilizamos la S. Pero por ejemplo, la palabra fox, F-O-X, fox. Esa ya utilizaría una ES para hacerlo plural. Foxes. ¿Okay? Esto es fácil de revisar, eso solamente revisar su diccionario y pueden revisar cómo hacer plural las palabras. ¿Ok? Ahora, ¿qué quiero que le presten atención en esta oración? Aquí tengo I like dogs, ahí está bien. Pero tengo un complemento, me dice because they are loyal. Cuando ya utilizo la palabra they, que es un pronombre personal, me refiero a los perros. Entonces usted tiene que revisar en sus oraciones, después de que usted ponga su primera cláusula, ¿ok? Y ya en la segunda cláusula usted tiene que decir, utilizar el pronombre personal correcto. Si usted está hablando de unos animales en general, o sea, perdón, en plural, estamos hablando de un pronombre personal plural. Entonces usted tiene que utilizar el pronombre personal correcto, refiriéndose a lo que se dijo en la primera cláusula. Y utilizar el verbo to be, si es el caso, correcto a el pronombre personal. ¿Ok? ¿Qué pasa? Cuando usted habla de deportes, por ejemplo, decir, I like soccer, y voy a decir el por qué, ¿cierto? Voy a decir, I like soccer because it is exciting. Cuando ya yo digo because y voy a utilizar el pronombre personal, ya el deporte no puede utilizar un pronombre personal de personas, o sea, de humanos, ¿no? No utiliza el I, ni el you, ni el she, ni el he. Ya utiliza el it, porque el it se refiere a objetos o a cosas inanimadas, ¿okay? O a animales o objetos o sustantivos que no tenemos o no conocemos el género, por ejemplo, un bebé que no conocemos el género del bebé, podríamos decir o utilizar el pronombre it. Entonces aquí en esta oración ya sería I like soccer because it is exciting. Utilizo el it y utilizo el verbo is que corresponde al it. ¿Ok? Cuando ya vimos el verbo to be en la primera unidad, eso lo vimos. It utiliza el verbo is. Esto es lo que tienen que desarrollar en esta actividad. Pueden desarrollar su actividad nuevamente en Word, hacer sus 7 oraciones, guardarlo y enviarlo por medio de la plataforma. Esto es lo que deben desarrollar en la evidencia Personal Likes. Voy a parar de compartir aquí. Voy a compartir el cronograma, dejarlo visible para todos y recibir sus preguntas. Yes. Entonces, permítanme, por favor. Quienes tengan preguntas pueden hacerlo en este momento. Solo tienen que alzar la mano y empezamos a responder sus preguntas. Ya sea de las actividades que se dieron aquí o de las actividades que hemos desarrollado hasta el momento. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, sí, buenos días, qué pena. Lo que pasa es que hasta ahora pude ingresar a la clase. Hola, ¿cómo estás? Bien, sí, señora. Cuéntame, ¿qué pregunta tienes? Profe, es que acabé de ingresar, no sé ahí cómo hay que hacer la actividad número 2. Ok, esta sesión va a quedar grabada, Jenny, así que podrás revisar la grabación de la sesión. Ok, la idea es que Bueno, profe. bueno, cuando se da la grabación, yo envío
cuando se publica la grabación, yo envío esto en el anuncio y a sus correos. La idea es que revises muy bien las instrucciones de Sports and Animals y la actividad Personal Likes. Sports and Bueno, Animals profe. tiene 2 puntos, tienes que revisar muy bien cada uno de los puntos, utilizar la estructura like que vas a ver en el material multimedia y revisar muy bien qué se está solicitando en cada uno de los puntos. Es prácticamente elegir los espacios en blancos. Y la actividad Personal Likes tienes que desarrollar oraciones completas con la estructura like y revisar muy bien de quién estás hablando en cada una de las cláusulas usando los pronombres personales correctos. Eso lo puedes ver en la grabación de la sesión. ¿Listo? Bueno, profe, muchas gracias. No hay problema. A ver, tenemos a alguien más. Alguien me alzó la mano. Profe, buenas tardes. ¿Qué tal interrumpirlo? Buenas tardes. Buenos días. Cuéntame. Hello. Buenos días, profesora. Oh, hola Taira, ¿cómo estás? Cuéntame. Hello. Cuando se refiere a deporte, la palabra it es IT. Sí. IT y el pronombre que va acompañado con esa IT depende de qué. Del por qué, por el gusto del deporte al que se refiere. No. Primero que todo, hay que aclarar. Pronombres personales son I, you, he, she, it, you, they, we. Esos son los pronombres personales. Entonces, el pronombre personal, it, utiliza un verbo to be. El uso del verbo to be no depende de lo que se dice en la oración. El uso del verbo to be depende de el pronombre personal. Esto lo vieron en el material multimedia de la primera unidad. Voy a intentar abrir el material multimedia de la primera unidad. Si ustedes estudiaron el material multimedia de la primera unidad, esto lo vieron ahí. Usar el verbo to be no depende de la cláusula o de la oración. Depende del pronombre personal, ¿ok? Si usted utiliza I, va a tener un verbo to be. Si usted utiliza you, va a tener un verbo to be. Si usted utiliza she, va a tener un verbo to be y demás. Entonces, ok, como... Bueno, aquí vemos que en la material de la primera unidad tenemos la introducción, tenemos lo que se vio en el material de la unidad, tenemos el verbo to be, ¿ok? Entonces, si usted estudia este material, usted sabe cómo utilizar el verbo to be. Usted va a utilizar lo que se vio en el material multimedia. Entonces, aquí usted tiene el sustantivo, perdón, el pronombre I va con el verbo to be am. El pronombre you va con el verbo to be are. El pronombre he va con el verbo to be is. She va con is. It va con is. We con are. They con are. ¿Ok? Entonces aquí no depende de nada. Miren que aquí no hay ninguna cláusula, nada. Aquí estamos hablando precisamente del pronombre personal y el verbo to be. No depende de más nada. Depende del pronombre personal que ustedes utilizan en la oración. ¿Ok? Entonces, es estudiar el material multimedia de la unidad. Voy a volver si puedo. Si puedo, no. Perdón. El cronograma del curso. ¿Listo, Taira? ¿Te aclara la duda? Sí, profe. Listo. Muchas gracias. No hay problema. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Muy buenos días, señor. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo vas? Muy bien, señor. Una preguntita. Al momento de montar la actividad, ¿te manda el link ahí directamente en la plataforma? Sí. ¿Sí?
Ujú. Ah, ok. Sí, señor. Esto se vio en la primera sesión, así que si tienes dudas al respecto, puedes revisar la grabación de la primera sesión. Ah, ok, le agradezco. Ujú. Bueno, gracias. No hay problema. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Oh, ok, muy buena pregunta, Natalia. Aquí tenemos una pregunta en el chat. Si ven en el chat, dice, what is your name y how are you? Porque se usa en el primero is y en el segundo se utiliza are para el you. Ok, muy bien. Muchas gracias por esa pregunta. Y esto también lo vieron, creo que en la primera evidencia hay un punto donde tenemos estas oraciones. Como les he dicho siempre, en las oraciones en inglés siempre hay que saber de quién se está hablando, ¿cierto? Usted tiene que revisar muy bien de quién se está hablando en la oración. Por ejemplo, en la primera oración tenemos what is your name, ¿cierto? Y en la segunda oración tenemos how are you. Bien. En la primera oración, ¿de qué crees que se está hablando o de quién se está hablando, Natalia? Como tal, en la oración, no estamos hablando de lo que se puede inferir de la oración, sino gramaticalmente lo que tú ves, cuál es la persona de que se está hablando en esa primera oración. Nuevamente, no es lo que tú puedes inferir. Hola, buenos días. Buenos Bueno, días. ya ahorita escuchando, no sé si haría referencia el primero al nombre Ujú. y el segundo a cómo está la persona. Muy bien, exactamente. En la primera pregunta, usted está hablando de un nombre. ¿Ok? Eso es de lo que se está hablando, es a lo que se refiere la oración, el nombre. Y nombre, como les decía yo, un objeto, cosas inanimadas o cosas que no tienen un género, es una tercera persona. Y utilizamos el verbo is. El your, yo sé que puede ser un poquito confuso porque tenemos el your ahí en esa oración. Y your se refiere a un posesivo. No es lo mismo decir your que decir you. ¿Ok? You estoy hablando de una persona, específicamente persona. Your estoy hablando de algo que le pertenece a una persona. Es distinto. Entonces en your usamos, perdón, en esa primera oración utilizamos your para referirnos. Le pertenece a esta persona, pero quiero saber es el nombre, no quiero saber es cómo está la persona. Y en la segunda pregunta ya yo estoy diciendo, es que quiero saber cómo tú estás. Estoy hablando de una persona. Por lo tanto, en la segunda oración ya utilizamos el verbo correspondiente al pronombre. El pronombre es you, utilizamos el verbo are. En la primera pregunta tenemos a lo que nos referimos es al nombre, entonces utilizamos el verbo is. What is your name? How are you? Where is your mother from? Okay. Mother, ahí en esa oración hablamos de una tercera persona, no estoy hablando de ti, estoy hablando de una tercera persona, de alguien más. Entonces, ahí utilizamos is. Where is your mother from? Que me refieres a ella, no a ti. Lo que pasa es que tú estás relacionado a ella, pero yo me refiero es a ella, no a ti. ¿Ok? Entonces, es una muy buena pregunta y puede ser un poquito tricky, como decimos tricky en español. Puede tomar un poquito más de tiempo revisar de quién se está hablando en la oración. Siempre, siempre, siempre en inglés, en cualquier tiempo, en cualquier contexto, siempre tenemos que saber de qué se está hablando. ¿Ok? Y eso es precisamente por eso es que quiero que se tomen el tiempo de hacer oraciones cortas y sencillas, porque en esas oraciones cortas usted hace el ejercicio de revisar, me estoy refiriendo a tal persona, entonces utilizo el verbo to be de esa persona. ¿Ok? Y nuevamente no depende de nada más, el verbo to be no depende nada más, sino del pronombre personal. O de quién me estoy refiriendo en la oración. ¿Ok?
Muchas gracias, Natalia, por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Ujú. Iskairi. Iskairi, adelante. Iskairi, puedes, ok, muy bien, dale. No sé si estás hablando. Si estás hablando, no se puede escuchar. No creo que estés hablando porque no veo el micrófono moverse, así que tal vez tienes dificultades con el micrófono. Puedes dejar la pregunta en el chat. Sí, hola, no te puedo escuchar, Iskairi. Entonces, si quieres, puedes hacer la pregunta en el chat. Bueno, quiero decirles algo al respecto mientras Iskairi escribe su pregunta. En esa pregunta que me hicieron anterior, what is your name y how are you? Aquí tenemos, ustedes están en el nivel beginner, en este momento creo que no están viendo pronombres personales posesivos. Tenemos el uso de your. En español, por ejemplo, utilizamos la palabra su, ¿cierto? Su mamá, su ropa, para referirnos a algo que le pertenece a una segunda persona o a una tercera persona, ¿cierto? Eso estoy dando la información extra porque sé que en este nivel no lo están viendo, no los quiero confundir al respecto. Quiero decirles lo siguiente. En inglés tenemos diferentes pronombres personales y cada uno tiene su verbo to be. En general solo tenemos 3 verbos to be. Am, are, is. Sencillo. Pero tenemos diferentes pronombres personales y cada uno de ellos utiliza un verbo to be diferente, ¿cierto? Cuando ustedes utilicen el your, tienen que asegurarse que estén hablando de una segunda persona o de la persona plural. Por ejemplo, tenemos el verbo, perdón, los pronombres personales. I, you, he, she, it, you, we, they. Cuando ustedes utilicen el pronombre posesivo, es decir, que le pertenece algo a alguien, ese alguien tiene que ser you en singular o you en plural. No debe ir en oraciones para tercera persona, nada. Your solo le pertenece a you. ¿Ok? Eso lo digo porque muchas veces traducen oraciones utilizando traductores y los traductores no hacen un buen trabajo. Resulta que ustedes están hablando de Paula. Paula le gustan los gatos. Ella tiene un gato que no le gusta su comida. Entonces me dicen oraciones como Paula has a cat. Paula likes cats. She has a cat that does not like your food. Cuando dicen your food, ahí yo digo, espere, ¿al gato no le gusta mi comida? Porque ustedes me están diciendo your, y your es como decir una segunda persona. Es decir, si estamos usted y yo en una conversación y usted me dice,
the cat does not like your food, el gato no le gusta su comida, se refiere a mi comida o a la comida de Paula. Entonces, o a la comida del gato. No sé a quién se está refiriendo en la oración. Como les digo en el principio, en la oración en inglés siempre se debe saber de quién se habla, ¿cierto? Entonces, si ustedes, por ejemplo, querían decir, es que al gato no le gusta la comida de Paula, ustedes pueden utilizar la palabra o el nombre de Paula como tal. Ustedes pueden decir, the cat doesn't like Paula's food. O pueden decir, al gato no le gusta su comida. The cat doesn't like its food, es decir, it y la s. Cuando ustedes vean los pronombres personales posesivos, se van a dar cuenta, van a entender este tema. Los pronombres personales, cada uno va con su propio pronombre personal posesivo, cada uno va con su propio verbo to be, eso siempre lo tenemos que tener en cuenta. Tenemos la pregunta, ¿por qué se usa I am y no I have cuando decimos la edad? Creo que esto lo tratamos en la primera sesión. Es así, simple y sencillamente es así. La oración utilizamos verbo to be, no el verbo to have. En español utilizamos verbo to have. Lo que tienen que tener en cuenta es cuando revisen el material multimedia que acabamos de revisar. Creo que lo tengo todavía abierto. Aquí. Ustedes se pueden dar cuenta. Cuando revisen el verbo to be, se van a dar cuenta, y si estudian esto, que aquí estamos hablando de dos estructuras, yo soy, yo estoy. ¿Ok? Y en inglés utilizamos el verbo to be para la edad. No tenemos traducción para el español en ese sentido. Así que solamente te puedo decir, esa es la forma en que la oración se debe dar. ¿Ok? Siempre utilizamos verbo to be, no verbo to have. ¿Ok? ¿Tenemos alguna otra pregunta o ya podemos terminar la sesión? Como ustedes crean pertinente. Muchas gracias, Iscari, por la pregunta. Muy bien, entonces, si no tenemos ninguna otra pregunta, voy a dar por terminada la sesión. Muchas gracias, muchachos, por asistir. Recuerden nuevamente que la grabación va a quedar publicada en la plataforma y yo les voy a enviar toda esta información, el anuncio, y que les va a llegar también al correo. Muchas gracias por asistir a la sesión. Espero que quede claro. Entonces, si tienen alguna duda, nuevamente me pueden contactar por el correo institucional. ¿Ok? Hasta luego, muchachos, que tengan buen día.